Amigos, muy buenos días. Es un placer para nosotros abrir el bloque informativo de la mañana en Venevisión, aquí en Entrevista al Amanecer. Hoy recibimos como invitado a Alberto Galíndez. Él es candidato a la gobernación de Cojedes por Primero Justicia y otros partidos que también lo apoyan. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lirio. Primero Justicia, Voluntad Popular, Pasoco y Puente. Candidato, quisiéramos comenzar hablando acerca de las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. ¿Cree usted que eso, en efecto, causará consecuencias para el desabastecimiento de alimentos y de medicinas? Desabastecimiento hay hace muchos años y te lo puedo demostrar con cifras. Por ejemplo, aquí tengo yo unos rubros, que los traigo en gráficos, del desabastecimiento de la carne de bovino. Por ejemplo, en el año 2001, 67.757 toros de Cojedes eran incorporados al mercado nacional. Y en el año 2015, 29.743 con una caída del 56%. En el arroz, 104.485 en el año 2001 y en el año 2015, 20.000, una caída del 81%. Y en la caña de azúcar, 318.313 y en el año 2001, quise decir, y en el año 2015, 15.558, con una caída del 95%. O sea que la caída es ahora. Y lo peor del caso es que en Cojedes, por ejemplo, se anunciaron que iban a construir el central azucarero Río Cojedes, que generó gran expectativa para los cañicultores de Cojedes, con una inversión que tú la puedes ver allí de 320 millones de dólares. Y allí lo que quedó fueron los escombros, quedó el rastro porque todo el dinero se perdió. El ingenio que trajeron de Cuba y que generó gran expectativa, repito, en los cañicultores, en los productores de azúcar de Cojedes, se quedó solamente en expectativa, en esperanza, en una gran ilusión y ese dinero se perdió. Y el central de etanol de Mataoscura en el municipio de Anzoátegui, 522 millones de dólares donde participó la empresa constructora Odebrecht, también se convirtió en un monumento a la corrupción. O sea que el desabastecimiento no es ahora, el desabastecimiento tiene años. En el año 2015 nosotros estábamos autoabastecidos de azúcar, con 16 centrales azucareros funcionando y hoy apenas 1 o 2. Su comentario sobre dos aspectos que guardan relación. Primero, el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática, que se ha hecho ver como de apoyo a estas sanciones, y también esa posibilidad de juicio por traición a la patria a los diputados de la MUD y a dirigentes opositores que han ido a instancias internacionales a pedir un llamado de atención sobre lo que ocurre en Venezuela. Traición a la patria es poner al pueblo a hacer colas inmensas para conseguir alimentos, para conseguir harina, arroz, para conseguir a los abuelos, que tienen que hacer una tremenda cola en el Banco Bicentenario, en el Banco de Venezuela, para que le paguen una pensión y se la pagan por cuotas. Hacen colas hasta por 4 días, tienen que pagar sus pasajes, tienen que llevar agua, tienen que llevar sol, y a los 4 o 5 días van pagándole una pensión de 150.000 bolívares por cuota de 30.000 bolívares, que por supuesto no les alcanza ni siquiera para comprar los alimentos. Traición a la patria es esto, que la gente tenga que hacer una tremenda cola para comprar gas, en un país que su principal fuente es la riqueza energética, el petróleo y el gas, y que hoy no tengamos gas. Hace unos años las empresas que se encargaban de distribuir el gas llevaban la bombona a la casa, la instalaban, y ahora usted ve a una persona en una bicicleta, en una moto, pagando un taxi, pagando una vacuna para que le lleven el gas. Eso sí es traición a la patria. Candidato, ¿qué piensa sobre la denominada ley contra el odio que propuso el presidente de la República a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Traerá la paz? Mira, es que si tú ves, por ejemplo, a Iris Valera en el discurso en la Constituyente, ella lo que refleja allí es odio. Y yo creo que el gobierno, y te vuelvo a decir lo mismo, el gobierno que hace esto es un gobierno que odia al pueblo, que no quiere al pueblo, que lo humilla. El gobierno que, por ejemplo, le dice a las personas para que vayan a votar, si tú no votas, yo te borro de la lista de las bolsas de comida que traen a un alto precio desde México o desde cualquier país del mundo, después de haber destruido la producción nacional. Eso es odio hacia el pueblo de Venezuela. La patria es el pueblo y el pueblo venezolano está sufriendo supremamente las malas políticas y los errores cometidos por este gobierno. ¿Qué habría que hacer en materia de políticas económicas? ¿Es posible que haya un incremento salarial en lo que resta de año 2017? No, yo creo que más que eso es generar confianza. Porque cada vez que se hace un aumento salarial, la gente dice, ¿para qué me van a aumentar?
si mañana los precios van a subir el 50 o el 100%. El problema es que la moneda venezolana está pulverizada, no vale nada. El bolívar no vale nada frente al dólar o frente a otra moneda internacional. Y entonces eso se traslada al costo de los ciudadanos que ya no encuentran cómo hacer con el precario sueldo que están ganando, el miserable sueldo que están ganando, que no les pagan de paso y que no les alcanza para resolver los problemas de la familia. Usted nuevamente está ofreciendo su nombre para optar a la gobernación del estado Cojedes, porque lo hace luego de haber tenido ya ese cargo, luego de haber perdido 3 veces consecutivas con candidatos del PSV. Ayúdenos a entender un poco qué ocurre en Cojedes en materia política, donde entendemos hay 2 candidatos, usted y la diputada Denny Fernández, sí, quienes se van a medir en primarias por la unidad. Yo soy un hombre de constancia, no de circunstancia. Y los hombres de constancia somos firmes en nuestras posiciones y en nuestras convicciones. Hice una buena labor por el estado Cojedes, una buena obra por Cojedes que lamentablemente se ha perdido. Yo te puedo dar una muestra en este momento. Este es un ticket de peaje en Taguanes que estamos pagando cada vez que pasamos por allí, la gente que pasa. Yo paso y todos los que pasan hacia Barinas, hacia cualquier lugar de Venezuela. Le entregan un ticket a uno picado con una tijera, sin registro, sin número, sin hora, con el RIF de la gobernación, lo cual compromete a la gobernación. ¿Y cómo están las carreteras? Mira cómo están. Esta es la carretera que va al Baúl, del Tinaco al Baúl, más de 100 kilómetros de vialidad. Entonces están cobrando un peaje. ¿Y dónde va ese dinero? Porque no van a las carreteras ni tampoco van a los barrios. Cuando yo fui gobernador, nosotros implementamos en el plan de descentralización y transferencia de competencias del poder público que está vigente y que es constitucional, implementamos un programa de mejoramiento de la vialidad. Cobramos peaje, pero ese peaje se convirtió en servicio para la gente. Porque cuando tú pagas una tasa o pagas un impuesto, se convierte en un contrato entre las partes y tú tienes el derecho a reclamar y exigir al Estado que preste el servicio por algo que tú pagaste. Eso no ocurre ahora. Y lo deseable es que el servicio sea bueno, como yo lo puse, con buenas carreteras, con grúas, con seguridad, con mecánicos, con consolidación de barrios, y nos alcanzó el dinero hasta para poner policías escolares para que las escuelas no fueran robadas y como están desmanteladas en este momento. ¿Cómo piensa ganarse la confianza de aquellos electores opositores que no están de acuerdo con ir a las elecciones regionales y de aquellos electores que todavía apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialismo? Estamos en el plan de reconciliación nacional propuesto por la Asamblea Nacional y eso viene creciendo progresivamente. La confianza del pueblo se gana primero con las obras que ya la gente reconoce y segundo con las propuestas que le estamos haciendo a la población, porque nosotros tenemos que defender la institución del voto. El gobierno hace todo lo posible por pulverizar el voto y pulverizar el voto significa acabar con la democracia. Nosotros creemos en el voto y en esa dirección estamos hablando con la población y quiero decirte lo siguiente. En principio, después del 30 de julio, había mucho desánimo, pero en la medida en que estamos trabajando en este proceso de primarias, viéndole la cara a la gente y diciéndole la verdad, la gente va comprendiendo que no tenemos de otra sino que participar en el proceso de elecciones. Porque si no lo hacemos, pasa como en el 2005, que el gobierno hace las elecciones ellos solos y se quedan con todas las gobernaciones. Y si lo hacemos, pasa como en el 2015, que ganamos las elecciones parlamentarias con ese mismo Consejo Nacional Electoral, con Tibisay y Lucena, que tuvo que tragar grueso en la noche. Bebió bastante agua y a la final tuvo que decir, la oposición sacó 112 diputados y el gobierno sacó 50 y pico. E instalamos esa Asamblea Nacional que está enmarcada en la Constitución y nosotros como gobernadores también estaremos sujetos a la Constitución. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muchas gracias, Lirio. Ha sido muy agradable esta conversación contigo. Despedimos a Alberto Galíndez. Él es candidato a la gobernación del estado Cojedes en representación de Primero Justicia, entre otros partidos opositores. Se va a medir en primarias. Gracias a ustedes también por haber estado allí. Les pedimos que se queden en sintonía de Venevisión porque el bloque informativo de la mañana continúa en Primer Contacto.